Gracias. Muy buenas noches, guaguas. Bien. Alituta, alichucanguichi, casilla. Casilla, es como un casillero, ¿no? Pero en quichua casilla es quieto. Casilla. Casilla, bien. Niños, necesito 2 minutos. Ya no son 1 minuto, 2 minutos. Miren, niños, les voy a compartir en 2 minuticos algo tan importante. Niños, acabamos de escuchar algo que si nosotros no sentimos, pues tampoco no nos va a doler. Buenas noches. Buenas noches, Elisa. Alituta, la tía. El Señor que nos guardaba estos tableros y estas tablitas, que nos abría la puerta, dice que el Señor falleció el día domingo. Hola, Emily. Hola, ¿Hoy qué día es? Listo. Hola, Emily. Hola, tía. Ya. Entonces, 2 minutos. ¿Está bien? 2. Gracias. El Señor que nos guardaba a nosotros de este tablerito y las tablitas, el Señor hoy ya no está con nosotros. El Señor falleció o murió. ¿Qué es lo que suena mejor? ¿Murió o falleció? Listo, falleció. Entonces quiere decir que el Señor hoy ya no está con nosotros. Y a veces cuando nosotros no le prestamos atención a la vida puede pasar. Tal vez no lo valoramos. Salió y se fue, se perdió. Pero cuando en realidad duerme con nosotros, vive con nosotros, come con nosotros, en la casa, en algún lugar, a nosotros nos deja un afecto grande y para muchas personas eso genera un vacío demasiado grande, niños. Entonces, el hecho de estar nosotros aquí en este lugar es una linda oportunidad, en un momento preciso, porque mañana en realidad no sabemos. Estuve yo el lunes con ustedes, el jueves estuvieron otros con ustedes. Pero muchas personas en los viajes en algún lugar fallecen, pierden la vida y no están. El hecho de tener la vida es una bendición de Dios y creo que es un motivo tan importante para uno agradecer por la vida. Le estoy recordando nuevamente que el Señor que nos guardaba este tablero falleció el día domingo, o sea, ayer, y hoy ya no está. Hoy lo cremaron y está en una pequeña ceniza, en un pequeño baúl, solamente en ceniza. Muchas veces nosotros no tomamos atención y no prestamos atención. Hay palabras importantes de personas adultas. La vida vale demasiado. Cuando alguien vaya apresuradamente, usted llega y le dice algo, aguántese un poco, porque por unos segundos alguien puede perder la vida. ¿Listo, niños? Hoy no está. Entonces, como ese Señor hoy no está, vamos a agradecerle a Dios por la vida. ¿Listo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué vale más? El oro, la plata, el diamante, la esmeralda, la vida, ¿cierto? Entonces, es un don preciado, es un don maravilloso la vida. Entonces, vamos a agradecer por la vida, ¿listo? Vamos a colocar sobre nuestros pies y nos tomamos 30 segunditos, ¿listos? Van a cerrar los ojitos, ¿bien? Los que pueden colocarse en pie, no tienen ningún problema. Y vamos a orar, ¿listo? Ya le compartí algo tan real, no estoy mintiendo. El Señor que nos guardaba, este tablerito ya no vive, falleció. Ustedes me ayudaron, falleció, no murió. Falleció, no está con nosotros. ¿Listo? Les vamos a agradecer nosotros por la vida. Bien. Amado Dios, queremos darte gracias en esta hermosa noche por darnos un día más de vida, Señor. El mañana no lo sabemos, Señor, porque no hemos estado allá, Señor. Así que queremos agradecerte por hoy, Señor, porque hasta hoy, Señor, tu mano se ha extendido, nos ha ayudado, Señor, y tú nos has bendecido, Señor. Gracias por la vida de los niños. Gracias por cada niño que está en esta noche, Señor, pendiente, Señor, en este lugar, queriendo recibir, Señor, algo que nosotros como personas adultas podamos dejar a ellos, Señor. Gracias por cada vida, gracias por sus familias, gracias, Señor, por sus hogares y gracias por los niños que no pudieron llegar a este lugar por algún motivo. Te pedimos, Señor, que guardes la vida de ellos juntamente, Señor, todos sus hogares, Señor, para que, amado Dios, Señor, nuestra existencia, Señor, en este labor nos permita, Señor, avanzar y permitir dejar una semilla tan importante hacia nuestras generaciones. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso, ¿listo? Bien. Arrancamos. ¿Listo? Alituta, ¿eh? ¿Sí,
Cerré los ojos y no había una persona y abrí los ojos, apareció un milagro. ¿Se van? Chao, man. Chao, man. Bueno, guaguas. Vamos todos a hacer un calentamiento primero y luego vamos a hacer una dinámica. Entonces, Guaguas. Nicolai, Ashley, Nicolai, vaya, vaya. Corran. Listo, ahí Sí, está por bien. favor. Eso, vamos yo. Muy bien, ahí. Ahora sí. Entonces vamos a tirar nuestras manos. Bueno, niños. Tirar las manos. Listo, muy bien. Ahora hacia un lado. Así. Hacia el otro. Hacia el frente. Hacia atrás. Vamos a hacer esto. Otro pie. Vamos a hacer así. Ahora vamos a hacer esto. Tres veces. Listo. Ya. Vamos a dar 3 saltos y rotando un poco más rápido. Más rápido. Rápido. Se les saltaron las cuerdas. Ahora, listo. Ahora vamos a hacer una dinámica con las compañeras Saraí y Nicolai. Hoy de Nicolai. Sí. Entonces, yo creo que el juego ustedes se lo saben, ¿cierto? Que es la de juguemos en el bosque. Ah, sí. No me lo sé. ¿Dónde uno mete un culo? Bueno, pero yo lo voy a explicar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer todos una ronda. Tomamos de la mano una ronda. Joan. Joan Sebastián. ¿Quién es el lobo? ¿Quiere lobo mansito o lobo? Yo quiero ser el lobo. ¿Cuál lobo? ¿De qué lobo? Pues, El lobo feroz. entre ustedes dos, a ver, entonces pues jueguen la piel, papel y tijera. Bueno, si yo había hecho trampa. Entonces, ahí en ese lobo. A ver, no por eso, entonces, aquí, a ver, silencio, entonces la canción dice, la canción dice, va a repetir, vemos en el bosque mientras el lobo está, mientras vamos cantando, vamos dando una vuelta, ¿cierto? Vamos dando, listo. Y usted se sabe lo que dice el lobo. Sí, me estoy despertando, me estoy, Me estoy despertando, me estoy bañando, me estoy cepillando, bueno, etcétera, un montón de cosas hasta que se dice. El lobo primero que baña. ¿Listo ya? Ok, entonces empezamos. Hacia el lado derecho, vamos a hacer la ronda. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Lobo está. Me estoy despertando. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Lobo está. Me estoy cepillando. No sé
repitiendo, ¿ok? Juguemos en el bosque mientras el lobo está. No me bañaron. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Lobo está. Pero tiene que ir diciendo, o sea, cada parte. Tiene que decir, o sea, que se está colocando. Exacto. Listo. Entonces salió al baño, ahora juguemos en el bosque mientras el lobo está. El lobo está. Pero hagan la línea. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. El lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. El lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. El lobo está. Ahí sí. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. El lobo está. Ya. Pero dice que sí tiene que salir a comer, como que ay, otra vez. Tenemos que correr. ¿No vas a correr? Sí, obvio. Y tiene que atrapar ella. Primero, Sí, no, ya, que atrape primero y ya, porque nomás es como, ya. No, sí, ya, no más. Ay, pero entonces juguemos hasta que el último. Bueno, que esté la clase. Porque si no la clase. Bueno, entonces. A la otra. El primero que ya. Ay, no les Eso se puede recortar. Yo lo sé recortar. Venga, rápido. Lo paró. Eso se puede recortar. Bueno, a ver si la última. La última, no, o sea, usted dice, ahora sí voy a salirlos a comer y ahí todos nos soltamos y salimos a correr. Y luego hacemos otra ronda, pero de una o... Ya, empecemos. No, o sea, que digo que ella atrape primero, le toca hacerlo. Ah, ok. Sí, Ah, listo. Ajá, que ella atrape primero va a ser el lobo y ahí terminamos. Pero entonces el otro día. Bueno, listo. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡El lobo está! Para el video, sí. Es para un video de Nicolé. Es para un video de Nicolé y ya. ¿Aquí? Porque Luego jugamos a lo último otro. Para y ahí se sabe. Listo. Aquí es un video. Empecemos con la Clase. ¿Ya? Clase. los marcadores. Ya trajo los marcadores. Yo soy que vamos a aprender los colores. Sí. Yo tengo solo lapicero. Yo no traje. Sí. Ay, ¿por qué no trajeron colores? Es porque yo no tenía bolso. Por el grupo de ellos. Yo sé, pero no tenía bolso. O sea, no le voy a hacer Yo voy a crear un grupito. Bueno, los que tengan celular. Yo tengo. Yo tengo celular. Yo tengo dos celulares. ¿No tienes? Tengo dos
de mi papá. Menos Alejandro no tiene celular. Alejandro no tiene. Dímelo. Pero listo. Vamos a prestar atención. No, si le pego. Yo se lo Prima. ¡No! A ver, Keiner, por favor, ya. Listo, bueno, chicos. Vamos a guardar el celular y vamos a trabajar 20 minuticos bien trabajados. Bien. Bueno, chicos, bueno, el día de hoy es ¿qué día es hoy? Lunes. 5 de octubre. 8 de noviembre. ¿Cómo se dice en Quichua? 2021. Vamos ahí. ¿Cómo se dice en Quichua lunes? Lunes, ¿cómo se dice en Quichua? Monday. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lunes. Aguaki. Aguaki. No, no se dice vos. Lunes, ¿cómo se dice? ¿Para qué? Excelente. Aguaki, pusa, quilla. Eso lo seguimos. Ay, yo no me quiero. Noviembre es. Ay, Ixcaihuaranga. guaranga. La tanga. Profe Fermino. Oiga, ¿usted qué me...? Listo. Ahora sí, ¿qué vimos en la clase pasada? Mira Los cómo calores. los números. Perdón. El alfabeto. ¡El alfabeto! Bueno, entonces el alfabeto. Listo, ahora sí. ¿En serio? ¿El profe no puede nombrar más? No veo tampoco. Profe, no puede nombrar más. La visión, Wanda visión. Correrlo más para allá. Entonces, Claro que sí. Chicle, yo me chicle. Pero sí se ve. No. En serio. No se ve nada. Y pío. Yo tengo batería. Ay, ¿quién hizo eso? Menos. Vamos a decir que nos ya, silencio, porfa. Cochina. Entonces, por favor, silencio. Listo, Keiner, ya. niños. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar hoy los colores. Los colores. ¿Qué colores ustedes conocen? Morado, rojo, verde. Roja. Y que no están viendo nada. Los colores. Ok. ¿Y los colores en Quichua? Colores. Tulpucuna. Profe, no me dijo nada. Ya vamos a terminar. Tulpucuna. Una tarea. Pero, profe, ¿para qué no copiamos eso? No, porque es que eso lo tiene que consignar en el cuaderno. Hay que hacer el ejercicio, ¿verdad, profe? Sí, hay que consignar. O sea, pero esto no lo llevamos, eso no lo genotean ustedes. Ay, listo. Entonces, No, profe. ¿no ven? Listo. ¿Dónde cosa negra? El primer color, Yo tengo los números. amarillo. Ya, por favor, silencio. Marian, ¿No ven? amarillo se dice Guillo.
Se dice anca. ¿Cómo se dice azul? Rojo. Se dice cuca. Yo pensé que Cuca. No, es que hay una muñequita llamada Cuca. Hay una Ah, muñequita sí, yo no estoy diciendo sí, yo me la digo. Pero, ¿y por qué lo dijo así? Pero no, sino que escucharon otra cosa. Qué grosero. No, Cuca es una muñequita. Yo no sé ni qué es eso. Qué Cuca es grosero. una muñeca. Qué grosero. ¿Te lo dije, Nico? No lo digo. Sí, Pero puca. Por eso. Por eso, Cuca. Es que dijo silencio, grosero. No, es que se escuchó otra palabra. Yo entendí Cuca. Es que por eso dije silencio, porque escuché otra palabra. ¿Pero por qué lo dijo? Bueno, ya silencio. Ahora, Se está poniendo muy celeste. Celeste cielo. Clarito. Se dice cabro. Celeste es ¿Un animal? Pues ya estaba haciendo ruido. Qué grosero. Joana, está en la mesa. Kenner, si yo termino y tú no has terminado, carita Penitencia. Una penitencia. Una penitencia. negativa. Carita triste. No, o sea, hay carita. Triste. No. O sea, digo que hay stickers de carita. No, sí, pero Pero sí, eso sí. ¿No lo has visto? no, le digo que usted tiene carita. Ah, pues no. O sea, yo la hago. Ahora, verde. Qué grosero. Pero ¿por qué no es de grosero? Dos veces. Llevamos normal. Mire, yo que llamé 3 veces en los juegos y si ganan no se le dan nada. ¿Cómo así? Ya. Claro, ¿cómo así? No entendí. O sea, 3 llamados de atención 3 y no llamadas de participa en los atención. juegos. No, participa, pero si llega a ganar no se le da nada. Eso ya en el colegio. Pero siempre que ganamos nunca se nos da nada. Solo que No, nos vayan a dar. ya hay 2 cosas que sí dan. Postal de regalo. Entonces para la próxima mamá. ¿Listo, guaguas? Va a traer otra persona. Vamos bien por Verde esto. se dice Guaya. y verde claro. Profe, permiso. Ya. Hola. Chao. Profe, no veo. Joana, estoy aquí en la mitad. Que vean, le estoy diciendo ya 3 veces. Profe, pero usted para qué hizo el verde. Porque hay verde, el verde oscuro normal. Y podemos poner verde oscuro. No, o sea, hay verde, el verde es verde, él es el oscuro. Y el verde claro es el más clarito. ¿Ya? Profe, ya huella. Ajá. Chagua, guayo. Negro se dice llana. Mentiroso. No, mira. Negro, ¿cómo se dice? Yana. Yo ahora sí me fui el era No, lo que pasa es que la oscuridad, con la luz no refleja. Pero eso se ve claritico. Sí. Profe. Ah. Blanco se dice yura. Blanco se dice Yura.
Naranja. Se dice quispu. Morado. Perdónenme, por si... ¿Pero de dónde? Doña Miriam, por favor. ¿De dónde? ¿Ya no prende más o cuál? ¿Cuál falta? No, morado es igual que Pues sí, lila. porque también miren si es posible. No, cambia el tono. Que pasa por ahí, por allá. O sea, el literal ¿cómo se llama? Se dice lo mismo. Morado Para y lila allá. se dice lo mismo. El quichua. Ya le digo, ya le digo. Rosado se dice guamitz. Porque es que no hay sillas para todos. Lo perfecto es para mentiroso. Dígalo otra vez. Por la luz. Sí, ahí hay más luz. Bueno, por lo menos que ahí te gusta ahora. Espera a ver. Ay, No es sino 3 sillas. No, que iba a ser una en la baranda. Entonces, ¿qué pasa? ay, pues así. Ya ahorita le digo. Gracias. Mire, Alejandra del Morado. Oiga, ah, no, pero yo no sé. A ver, ¿usted qué sabe? A ver, ¿qué sabe de Alejandro? ¿Pero se ve bien? Sí, Pero ya, yo sé están todo. escribiendo. Terminé. Ya nomás es eso y A ver, tómelo. hacemos aquí, Tiene hacemos permiso, por favor. Pero ya hay más luz. hacemos allá, sí. Pero entonces esperar que ellos terminen acá y ya luego lo pasamos por allá. Listo. Me voy a dar 2 minutos. Yo terminé. ¿No me calculó? Claro, no. Bueno, ay, sí. ¿Sabes cómo nos la vamos a inventar el jueves? Quichua. A ver, a la cuenta de 3 decimos todos a la misma vez. Listo. 1, 2, 3. Amarillo, ¿cómo se dice? Azul. Rojo. Celeste. Verde. Verde claro. Gamer. Otro llamado a atención y ya sea lo que les pasa. Negro. Marrón. Morado. Rosado. Gris. Y marrón. Paco. ¿Cómo se dice blanco? Celeste. Rosado. ¿Cómo que blanco? ¿Dónde dice blanco? Amarillo. ¿Dónde dice amarillo? Rojo. Marrón. Paco. Muy bien. Guachuna. Ahora sí, ¿cuáles son los colores de la bandera en Colombia, pero en Quichua? Ah, listo. Ahora le voy a preguntar a cada uno su color favorito en Quichua. Mi color favorito. En verdad yo no tengo ninguna idea. No, pues Tiene que demasiado. seguirlo, tienen que buscar cualquiera. Pues es con color que más utiliza. En Quichua. Utilizo todo. ¿Quién utiliza? Pero cualquiera. No, porque yo solamente utilizo todos los colores. Pero más o menos cualquiera. ¿Tu color favorito? Caray. Mi color favorito es el rosado. Bueno, ¿Por qué? si te llama la atención o no sé. Guamisi. Ya quiso.
María. Ninguno. Llama la atención. Ninguno. No. Ay, diga cualquiera, hay un color que le llame la atención. Blanco. Profe, me trae mi color Bueno, mi color favorito El cero. es el chagua anca. Ah, celeste. Es bonito. Ya él no le preguntó. Ah, Jairo, ¿cuál es su color favorito? Diana. Niño Jairo, ¿cuál es su color? Y niño Ronnie, ¿cuál es su color favorito? Diana. Mire que la esposa. Blancas. Anca. Cambia la mano. La que estaba mirando. Así. Morado, listo, ahora sí. Falta el cuadro. Ahora, Pásale el cuadro. ¿Qué le pasó? ¿Qué le que está llorando? Pero ese no es el color que me ahora gusta. vamos a realizar el taller. Vamos a realizar el taller. Yo pedí colores, pero si no tienen, pues con un compañero que le preste, se van turnando. Yo ya tengo que andar presto. Se van turnando. Ah, faltaron dos. Faltaron dos niños. ¿Cierto? Sí, los hijos, los primos. Profe, tenemos que unir, por ejemplo, así. Y con colores. Con el color rojo. No. Pues si tienen los colores, sí, pero si no, yo Profe, una pregunta. En el 4 hay que escribir el amarillo. quichua, ahí dicen quichua. La cara. No, ese no. No vi. Bueno, el segundo punto dice, Una preguntita y aquí cómo podemos diferenciar. es verde normal. Guayas. Verde guay. El segundo punto dice, une con una línea, verde normal. Une con una línea el color con la traducción correspondiente. Entonces vamos a unir ya sea con el color que corresponde, ya sea con un lapicero, con un lápiz. Vamos a unir con el color correspondiente. No, pero lo voy a utilizar en la parte de atrás. O con marcadores también. Profe, y aquí es el amarillo que se Aquí es amarillo y aquí ¿qué sería? Naranja. Naranja. Yo se lo voy a hacer con rojo. Pero en el punto número 3 no sé cómo. Pues ahí se turnan los colores. Este es amarillo y este es naranja. Sí, amarillo normal. Ahí es amarillo. Ay, ya tengo otro. Y este es naranja. También dice azul. El primer círculo, ¿qué es? ¿Qué color es? Rojo. ¿Y rojo cómo se dice? Puca. Puca. Y está. El puca es en qué lugar está? ¿Qué está haciendo ahí? En el tercer. Pero de acá. El segundo círculo, ¿qué es? Verde. ¿Y verde cómo se dice en quichua? Guaya. Guaya. ¿Y Guayán dónde está? En el lugar sexto, creo. Sexto. Bien. ¿Cuál sigue? Profe, la tiene trabajo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Es que se equivocó. Profe. Azul normal. Ahí son los colores netos, como tal: rojo, verde, azul, amarillo, negro, naranja, ¿Cómo así? morado, Azul. azul normal. Sí, como que no. Sí, ya. ¿Dónde está naranja? Profe, yo no tengo naranja. No, pues lo hace con un lapicero.
Yo tengo naranja. ¿Me lo presta? Aquí está, pero ya se lo Bien, Joan, vamos bien. Ya terminé. Ahora en ese punto, bueno, los que ya terminaron el segundo punto, pasamos al tercero. Y el tercero es, hay un dibujo, donde dentro del dibujo hay números. Sí, pero todo el mundo quiere. Ya terminé. Bueno, vamos a compartir. Le comparten un color mientras. Y entonces, en el dibujo que vemos, que hay un mono con bananas, ¿qué más vemos? Una mariposa, un árbol. Mariposas, Un árbol unas con flores, flores. arbusto y un árbol, está sobre un árbol. Y insectos. Y al lado del dibujo están de los colores, porque dentro del dibujo hay unos números. El 1 sería de color. ¿El 1 de qué color sería? De rojo, y rojo se dice Tuca. El 2, ¿de qué color sería? Tome. ¿Me prestan los colores, por favor? Bueno, ya sí se ¿No me puede traer? Sí, vale. ¿Me prestas? Pues, ¿me prestas? Tome. ¿Tienes acá punta? Vamos sonando los colores, vamos compartiendo. Profe. Aquí viene No, ya no es Me para... equivoqué, ¿es en serio? Y aquí sí va entonces. La 9, esa es la 8. 9 negro. 8 es verde claro. Ese es mi borrador 8 es negro. verde claro, empieza desde acá. Ay, eso era un lapicero. Ay, Perdón, es que... ¿Qué? ay. Porque es que a veces... ¿No tienes corrector? No tengo. No, pues. Tienen que mirar bien. ¿Cómo se interesa? ¿Quién se equivocó? ¿Pero qué le pasa? No la tiré, Entonces, No, pero ampliemos el... sí, ampliemos. ¿Cómo salir la cuchilla? Una cuchilla. Ahí viene la cuchilla. Ahí Sí, viene la cuchilla. entonces, la cuchita. silencio. Ahí vas a parar. No. A ver, 1, 2, 3. Cuando llega ahí viene la cuchilla, hacemos para el lado derecho. Cuando llega ahí viene la cuchilla. Es que solo y hacer así ya. Otra. A ver, ¿Se acuerdan del baile? Porque no jugamos al de jugar en un almuerzo. O el de mentes. O el de mentes que... ¿De mentes? Porque ya no me quema. Pues no, porque eso se demora mucho. Ay, no. Uno necesita irse. A ver. ¿A qué? Ay, A la papa está clase. caliente. No tenemos una papa. Bueno, algo que son. A limón y ya. ¿Qué es eso? ¿Ese qué? Nombrémonos.